hablaremos sobre la normalización de base de datos. Mi nombre es Lisbeth Miriam Sánchez Durán y mi número de control es 1621-2924. Como primer base, primero hablaremos sobre la normalización. Su concepto dice que es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeños, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores en las bases de datos y se desarrollan en un esquema que minimice los problemas de lógica. Existen datos no normalizados. Se refiere al conjunto de datos que están reunidos bajo un criterio en común. Estos datos son una gran cantidad de información desorganizada y en ello encontraremos muchas inconstancias o defectos como las siguientes, que son la redundancia de datos, errores de actualización de datos, falta de integridad e inconsistencia de datos. Algunos grados de la normalización en la base de datos, que existen básicamente 3 niveles de normalización. La primera es primera forma normal, que se abrevia 1NF. La segunda forma normal, 2NF. Y como último, la tercera forma normal, 3NF. Cada una de estas tiene sus propias reglas, y todo va empezando de la primera hacia la tercera. Cuando una base de datos se conforma en un nivel, se considera normalizada a esa forma de normalización. No siempre es buena idea tener una base de datos conformada en el nivel más alto de normalización. Puede llevar a un nivel de complejidad que pudiera ser evitado y estuviera en un nivel más bajo de normalización. Es muy importante llevar paso a paso cada nivel de normalización para así poder llevar un control en la base de datos y no tener todo desordenado. También existen las tablas no normalizadas, como lo que acabo de mencionar. En las tablas no normalizadas, lo que más podemos encontrar en la base de datos sería repetición de los nombres en las tablas, presencia de 2 filas iguales, los datos de una misma columna en un mismo tipo, de inserción, imposibilidad de adicionar datos en la base de datos por la ausencia de otros, de borrado, pérdida no intencionada de datos debido a la eliminación de otros. Esta es cuando las tablas no son normalizadas. Y luego dice que nosotros, al tener los datos en nuestra tabla, tienen que estar normalizados para organizar correctamente la información, ya que estos están organizados bajo criterios como la primera norma, lo que les acabo de mencionar. La primera norma dice que tiene las celdas de información que, al estar normalizadas, se encuentra en orden, al igual que sus valores son simples, no contiene información repetitiva y el valor es individual en cada celda. Aquí tenemos un ejemplo básico que es sobre la normalizada y la no normalizada. Aquí tenemos la información en columnas, dice curso y código, y acá tenemos la no normalizada, que está todo desordenado. Siempre en las formas tienen que estar en columnas, dependiendo de la información. También otro ejemplo sería que la primera forma normal establece que en cada inserción de fila y columna de la tabla existe un valor y nunca una lista de valores. Aquí tenemos 2 ejemplos muy sencillos, que son dos formas representativas para formar la primera forma normal. En esta dice formadores, que tienen nombres, y en esta tiene ID, nombre y apellido. Todos están ordenados por columnas y ninguna es repetitiva. En
En el siguiente ejemplo tenemos la segunda forma normal, que para realizar esta norma también debemos de realizar la primera, que es la que acabamos de mencionar. Estas deben estar dependencia funcional completa, y para esto, si no se cumplen, se tienen que separar las tablas para cumplir dicho requisito, como por ejemplo esta que está aquí abajo, que dice el código del colegio, el nombre del colegio, código del país, nombre del país y número metodología, es nombre de la metodología. Y este es otro ejemplo, que dice que tenemos dos datos muy importantes, dos columnas. El primero, este es el ejemplo real, que dice que es el código del autor, nombre del autor, el código del libro, el nombre del libro y la fecha de publicidad. Con esta información y la segunda forma normal, podemos deducir que podemos dividir estas dos columnas y estas dos para poder completar esta segunda forma. De esta forma, nuestras columnas quedarían así, con código del autor y nombre del autor, y separado con código del libro y nombre del libro. Aquí lo único que separamos fue el día de fecha de publicación y quedan estas dos. Ya como último, para complementar esta, para es como la llave de cada columna. Estamos hablando del autor y estamos hablando de un libro. Entonces aquí ponemos en la última, con la información de la fecha de publicidad, el código del autor, el código del libro y la fecha de publicidad. Con esto completamos la segunda forma normal. La tercera forma normal nos dice que esta no debe, ningún atributo debe tener dependencia transitiva, y para realizar esta forma deben primero realizar la segunda forma normal. Lo representamos de la siguiente manera. Al igual que el otro ejemplo, están cuatro columnas: el código personal, nombre del personal, día de nacimiento del personal y edad, si es mayor de edad, perdón, y personal. Con esto podemos realizar en la tercera forma normal. Ninguna es codependiente de otra, entonces podemos poner el código personal y el nombre del personal en uno, y el nacimiento y si es mayor de edad del personal. De esta manera concluimos la representación de las normas de la primera, la segunda y la tercera forma normal de la normalización. Y